Vamos a iniciar este nuevo laxo, este segundo laxo, iniciando el 2021 con la presentación de quimioreceptores y mecanoreceptores. En la presente diapositiva pueden ver el contenido de lo que vamos a considerar a continuación. En la presente diapositiva, pues tenemos los tres lugares o los tres órganos en los cuales reside respectivamente el sentido del olfato, que reside básicamente en la nariz, el sentido del tacto, que reside básicamente en la piel, y el sentido del gusto, que reside en la boca. En el caso del olfato, es una estructura formada por varias subestructuras a la vez y reside básicamente en la nariz. Eh, tenemos una estructura dentro de la nariz que vamos a llamar la pituitaria amarilla u olfatoria. Es un tejido rico en terminaciones nerviosas que se conectan directamente con el nervio olfativo. Y vamos a tener más abajo, ya básicamente ocupando el mayor espacio dentro de la cavidad nasal o de ambas cavidades nasales, vamos a tener lo que se llama la pituitaria roja o respiratoria. La pituitaria roja es rica en vasos sanguíneos y su función es adecuar el aire que entra por las fosas nasales a la temperatura del cuerpo, mientras que la pituitaria amarilla llena de terminaciones nerviosas que se conectan con el bulbo olfatorio, es la encargada del proceso de la olfacción. Bueno, tenemos en la presente ilustración eh, una fotografía al lado derecho que muestra el interior de la cavidad craneal, y vamos a conectarla a través de la flecha donde aparece la estrella amarilla con el dibujo de la parte inferior izquierda, en la cual se señala un hueso muy particular que se llama el hueso etmoides. Ese hueso tiene la particularidad de tener unos pequeños orificios y sobre ese hueso va a descansar lo que se llama el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio no es más que una ramificación del cerebro que va a permitir el proceso de la olfacción. Ese bulbo olfatorio se ramifica en unas terminaciones nerviosas, eh, que es lo que conocemos como los nervios olfatorios, que básicamente son neuronas receptoras que salen del bulbo olfatorio y cuyas dendritas se prolongan sobre la pituitaria amarilla. De esta manera, la pituitaria amarilla va a permitir entonces el proceso de olfacción, es decir, el proceso de la percepción de los olores, porque las partículas olorosas, como vamos a ver a continuación, las sustancias químicas que viajan por el aire, hacen contacto con las dendritas de estas neuronas receptoras y estimulan a estas neuronas para producir impulsos nerviosos. Aquí podemos ver un poquito más esquematizado lo que les decía en la fotografía anterior, ¿verdad? La lámina cribosa con sus orificios que son atravesados por las terminaciones nerviosas que en conjunto forman lo que se llama pituitaria amarilla. Y esas terminaciones nerviosas de la pituitaria amarilla están embebidas
están rodeadas por una sustancia gelatinosa, que es lo que conocemos generalmente como el moco. En ciencias lo conocemos como mucus. Ese mucus es una sustancia acuosa, ¿verdad? Que va a permitir el contacto directo, o va a permitir, mejor dicho, el contacto con las partículas que van a producir el olor. Esas partículas entran en contacto con este mucus, se mueven a través de él hasta hacer contacto con las células receptoras y van a producir entonces la estimulación de estas neuronas para producir impulsos nerviosos que viajan directamente al bulbo olfatorio y de ahí pasan al cerebro. En la presente, en la presente diapositiva vamos a ver la fisiología del olfato. Cuando hablamos de fisiología nos referimos a el estudio de cómo funciona un proceso, cómo funciona un órgano en específico. En este caso nos referimos al olfato. Entonces, vamos a ver en ambos dibujos, en la parte inferior, vamos a ver unas partículas de color azul. Esas partículas de color azul son lo que representan las sustancias químicas que van a estimular a las neuronas sensitivas o quimiorreceptoras. Esas partículas pueden provenir, por ejemplo, del olor de una comida, de un perfume, por ejemplo, del olor de un fruto, ¿ok? Eh, de múltiples fuentes pueden provenir los olores, ¿verdad? Y nuestro olfato está en capacidad de discriminar o distinguir muchísimos tipos de olores diferentes. Entonces, esas partículas vuelan por el aire y entran en contacto, entran a través de las fosas nasales, llegan a la pituitaria amarilla, donde están las neuronas receptoras, cuyos cilios, que no son más que dendritas de las neuronas sensitivas o quimiorreceptoras, en este caso, van a ser entonces, van a estimularse en la presencia, en el contacto con estas partículas químicas y van a producir impulsos nerviosos que se transmiten a través de estas células receptoras, ¿verdad? Hasta llegar a el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio continúa transmitiendo estos potenciales de acción o impulsos nerviosos hacia lo que se conoce como el sistema límbico ubicado en el cerebro. Lo hace directamente, en este caso, sin pasar por el tálamo, que sería una estación o una estructura nerviosa en donde el cerebro decide hacia dónde va a ir cada información que proviene de los órganos de los sentidos. En este caso, la información no pasa a través del tálamo, sino que va directamente a los centros nerviosos ubicados en la corteza cerebral para ser procesado como un olor característico. Y esto tiene una consecuencia. La consecuencia es que muchas veces percibimos un olor e inmediatamente nos viene a la mente un recuerdo. Esto se conoce con el nombre de evocación. Bueno, esto a modo de repaso, un poquito más para que ustedes tengan una mejor comprensión del tema. Tenemos entonces el bulbo olfatorio señalado por verde, ¿verdad? Las fibras de las células receptoras olfativas que formarían lo que se llama la pituitaria amarilla o lo que se conoce también como epitelio. Epitelio es un sinónimo de tejido, eh, epitelio olfativo, ¿verdad? Y por debajo de ese epitelio olfativo tenemos lo que se llama el epitelio respiratorio, formado por gran cantidad de vasos sanguíneos. En esta diapositiva vamos a observar entonces que los impulsos nerviosos
van a una estructura que se conoce como sistema límbico, ¿ok? Es una estructura que forma parte de lo que se conoce como el cerebro medio, el cerebro más primitivo, o la parte del cerebro más primitiva del ser humano. Y como los impulsos nerviosos viajan directamente ahí, se va a producir un proceso que se conoce como evocación. La evocación está muy relacionada con la memoria y, como todos sabemos, la memoria reside en la corteza cerebral, en ciertas áreas de la corteza cerebral. ¿Por qué es importante desde el punto de vista evolutivo la evocación? Porque eh, generalmente los animales, ¿verdad? Cuando prueban un alimento, ¿ok? Eh, Antes de probarlo, lo huelen. Estoy hablando de algo muy básico, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el sentido del olfato y el sentido del gusto están muy cerca uno del otro. Entonces, el oler ese alimento, ¿verdad? Va a producir no solamente la sensación olorosa, la olfacción, sino que además también va a provocar un recuerdo en la corteza cerebral. Ambos quedan permanentemente asociados, de tal manera que cuando el animal vuelve a oler en un momento posterior el mismo olor, ¿verdad? Va a ingerir ese alimento con confianza porque su recuerdo le indica que ese alimento se puede consumir, ¿verdad? Pero también esto va a ocurrir con otro tipo de asociaciones. Por ejemplo, el perfume que se coloca nuestra madre, ¿verdad? Eh, que lo olemos constantemente en ella. Entonces, cuando olemos ese perfume en otra persona, automáticamente nos recuerda a nuestra madre, ¿verdad? Este tipo de asociaciones tienen un sentido porque evocan o permiten que surjan inmediatamente en el recuerdo sensaciones agradables, en este caso como el perfume de la madre, o sensaciones desagradables, ¿verdad? Porque también pueden estar recuerdos desagradables que también pueden estar asociados a olores, ¿ok? Como por ejemplo el olor de una explosión, ¿verdad? De la pólvora de una explosión puede estar asociado a un mal recuerdo, a un accidente, a algo que haya sucedido, ¿verdad? Este, este tipo de cosas entonces, este tipo de sucesos, permiten que los individuos aprendan a discriminar, ¿verdad? Entre eh, probables situaciones de peligro, ¿ok? Futuras, o incluso les van a permitir sobrevivir en la búsqueda de alimentos. Es muy común, por ejemplo, que cuando un animal huele un alimento que está en mal estado, lo rechace porque tiene el recuerdo, ¿verdad? Cuando lo probó por primera vez y ese alimento le hizo daño por estar en proceso de descomposición. Entonces el animal no va a volver a eh, tomar nuevamente, a comer nuevamente ese alimento. En la presente diapositiva, pues tenemos lo que es el gusto, la ubicación del sentido del gusto, que está básicamente ubicado en la cavidad bucal, eh, en lo que se conoce como el epitelio gustativo, que no es más que el tejido que recubre la parte interna de la boca y toda la superficie de la lengua. Cuando hablo de la superficie de la lengua me estoy refiriendo tanto arriba como por debajo de la lengua, ¿ok? Y también lo que sería el tejido que está por debajo de la lengua, ¿ok? Por debajo del el conjunto de músculos que forman lo que se llama la lengua. El gusto básicamente se percibe a través de unas estructuras que agrupan a neuronas receptoras
¿verdad? Que se llaman botones gustativos. Las papilas gustativas agrupan a estos botones gustativos y eh, la saliva baña, ¿verdad? Toda la cavidad bucal con mayor o con menor intensidad, dependiendo de si estamos ingiriendo un alimento o no lo estamos ingiriendo, ¿verdad? Las papilas gustativas, entonces, eh, constan de pequeños grupos de células, ¿verdad? Llamadas botones gustativos, como ustedes lo pueden observar en la fotografía. Y esos botones gustativos son a dónde va a llegar después de atravesar o difundir la saliva ubicada sobre el tejido o epitelio gustativo, ¿verdad? Van a llegar a los botones gustativos para producir la sensación del gusto, ¿ok? O la degustación de una sustancia química. En la presente diapositiva, pues vamos a analizar cómo es la fisiología o funcionamiento del gusto. Y para esto tenemos tres dibujos. Vamos a irnos de izquierda a derecha. En el primer dibujo observamos una boca abierta con una lengua que sale hacia afuera, ¿verdad? Y un pequeño cuadro en la parte izquierda que está sobre esa lengua, ¿verdad? Que al ampliarlo hacia el centro de la fotografía podemos ver una ampliación realizada con microscopio electrónico de lo que sería la parte superior de un eh, poro gustativo, ¿verdad? O un botón gustativo para ser más preciso, con su poro gustativo, que es el pequeño orificio que ustedes ven en el centro en color más oscuro. Entonces, si nos vamos a la fotografía que está más a la derecha, vamos a observar que dentro de ese botón gustativo hay dos tipos de células. Unas células que se llaman células sensoriales, ¿verdad? Y unas células que se llaman células de soporte. Las células de soporte acompañan a las células sensoriales para formar al botón gustativo, pero ellas mismas no tienen realmente una función gustativa. Sin embargo, las células sensoriales poseen unos pequeños pelitos. Esos pequeños pelitos van a moverse al entrar en contacto con las sustancias químicas que provienen del alimento. Recordemos que toda esta superficie está bañada con saliva, ¿verdad? Y eh, las partículas químicas van a atravesar, van a difundir a través de esta saliva hasta hacer contacto con esos pequeños pelitos que poseen las células sensoriales. Estas células sensoriales a su vez están eh, conectadas a las dendritas de unas neuronas sensoriales, ¿verdad? Y esas neuronas sensoriales entonces van a llevar los impulsos nerviosos al cerebro. Cuando una partícula química entra en contacto con las vellosidades o microvellos o los pelitos de esas células sensoriales, entonces se producen impulsos nerviosos que van a ser captados por las dendritas de las células sensoriales, de las neuronas sensoriales, y van a viajar entonces al sistema nervioso central, a la corteza cerebral, para ser interpretados como un sabor característico de una sustancia, que puede ser un alimento sólido, un alimento líquido, eh, etcétera, incluso un medicamento, por ejemplo. Bueno, existen varios tipos de papilas gustativas, ¿verdad? Eh, Básicamente tres: las caliciformes, las foliadas y las fungiformes. Vámonos de izquierda a derecha en la fotografía de arriba.
Vamos a ver en primer lugar las caliciformes. Las caliciformes tienen forma como de una copa, por eso se les llama caliciformes, porque tienen forma de un cáliz, ¿ok? Un receptáculo, como el fondo de una copa, ¿ok? Poseen gran cantidad de eh, botones gustativos. Después tenemos las filiformes. En el caso de las filiformes no tienen botones gustativos, pero estas papilas son muy importantes porque tienen función táctil, es decir, nos informan, ¿verdad? Porque tienen receptores del tacto, nos informan de la consistencia, ¿verdad? De una determinada sustancia que intentemos comer. Por ejemplo, la consistencia de una manzana es distinta, por ejemplo, a la masa de una arepa. La consistencia, por ejemplo, del agua eh, es distinta a la consistencia de la gelatina. ¿Ok? Entonces, esa información llega al cerebro, ¿verdad? Por la vía de estas papilas filiformes, perdón, que tienen forma de vellosidad, por eso se les llama filiformes. Y las últimas, que parecen unos pequeños honguitos, se llaman las papilas fungiformes, que también tienen eh, eh, función gustativa. Es importante recalcar que en la base de las papilas gustativas tenemos glándulas salivales, ¿verdad? Glándulas secretoras de mucosidad que van a mantener la humedad constante alrededor de las papilas. Estas papilas en menor cantidad, algunas de ellas también se encuentran en la cavidad bucal, fuera de la lengua. ¿Ok? Pero la mayor cantidad de papilas gustativas se encuentra sobre la lengua. Esto es importante recalcarlo. Bueno, eh, se ha hablado mucho sobre lo que serían las regiones del gusto. ¿Ok? Actualmente se tiene como regla que el sabor dulce se percibe generalmente con la punta de la lengua, el sabor salado un poquito hacia el borde, ¿verdad? Junto al sabor agrio, que también está ubicado, pero más hacia atrás en la lengua, eh, con el sabor agrio en el borde de la lengua, y el sabor amargo se percibe en un grupo de papilas caliciformes que se pueden observar a simple vista, que están al fondo de la lengua. Si te pones frente a un espejo y sacas suficientemente la lengua, te colocas una lupa, vas a poder ver eh, tus papilas caliciformes, pero es mejor si lo haces con ayuda de algún familiar, sacando la lengua, ¿verdad? Y utilizando una lupa, las vas a ver claramente, ¿verdad? Y es importante también entender que estos botones eh, gustativos asociados a las papilas están conectados con nervios, ¿verdad? Que van directamente al cerebro y forman parte de lo que se conocen como los nervios craneales. Por ejemplo, el nervio glosofaringio, el nervio vago, la rama lingual del nervio mandibular, ¿ok? Son nervios muy importantes, la rama de la cuerda del tímpano, del nervio facial, ¿verdad? No pretendo que se aprendan esos nombres, pero sí me gustaría que supieran que forman parte de los nervios craneales y están conectados directamente, en este caso, a la lengua, y son los que llevan la información al cerebro. Bueno, otra ilustración de cómo están distribuidas
las papilas que perciben los diferentes sabores eh, dentro de la lengua o sobre la lengua, mejor dicho, ¿verdad? Entonces tenemos el sabor dulce en la punta, por eso generalmente captamos el sabor de un helado con mucha más facilidad si nos colocamos, si lo apreciamos con la punta de la lengua que si lo apreciamos, por ejemplo, con el fondo de la lengua, ¿verdad? El sabor salado y el sabor ácido se aprecian mejor en los bordes, ¿verdad? Y eh, el sabor amargo se aprecia mejor al fondo. ¿Ok? Por ejemplo, ese chocolate que eh, se consigue a veces que tiene un sabor que no tiene azúcar, que es bastante amargo. El cacao por lo general es bastante amargo, se percibe con el fondo de la lengua. Mientras que el sabor del vinagre o del limón se percibe con el borde posterior de la lengua. El sabor salado, ¿verdad? Cuando nos comemos un pescadito en la playa que está bien salado, ¿verdad? O cuando percibimos el sabor del agua del mar, lo percibimos con el borde anterior de la lengua, o sea, hacia adelante. Y el sabor dulce de un helado, como les dije antes, o de un caramelo, lo apreciamos mejor con la punta de la lengua. Si el caramelo, por ejemplo, es dulce pero al mismo tiempo es ácido, entonces la percepción se produce en los dos lugares al mismo tiempo y eso nos da la sensación de una combinación de sabores. Eso lo saben muy bien los que hacen alimentos, los que hacen caramelos, ¿verdad? Y es muy importante porque, bueno, pues en eso se basa la industria de los alimentos. Básicamente, complacer el gusto y en algunas ocasiones pues no tanto el contenido nutricional del mismo alimento. Eso pasa sobre todo con las golosinas, con las chucherías que muchas veces consumimos. Ahora vamos a hablar de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y a veces el menos cuidado, el más expuesto a las inclemencias de la intemperie, y que quizás, sobre todo cuando somos jóvenes, es el que menos cuidamos, que es la piel. En la piel reside lo que se llaman los mecanorreceptores o los receptores del tacto. En primer lugar, la piel establece un límite entre el medio interno y el medio externo, ¿verdad? Eh, y permite eh, la- el intercambio entre ellos a través de glándulas exocrinas como son, por ejemplo, las glándulas sebáceas que producen una sustancia aceitosa, ¿verdad? Que protege la piel y las glándulas sudoríparas que producen el sudor. Es la primera barrera que nos protege contra microorganismos y sustancias tóxicas. Por eso los microorganismos no pueden penetrar a través de una piel sana. Es el tejido más sensible, más vulnerable y sobre todo más extenso del organismo, ¿verdad? Eh, Puede tener en una persona adulta pues una superficie entre 1,5 y 2 metros. Este es totalmente estirada. Y contiene, como ya les dije, una serie de mecanorreceptores o receptores del tacto. Aunque existen algunas diferencias en la manera en que los distintos autores hacen esta división, nosotros nos vamos a quedar con la división que ustedes observan en la presente fotografía, ¿verdad? La piel está formada básicamente por tres capas, ¿verdad? La superior o epidermis, ¿verdad? La media o dermis y la inferior o hipodermis. Cada una de estas capas tiene diferentes estructuras o contiene diferentes estructuras, ¿verdad? Y en cuanto a los mecanorreceptores, estos básicamente están concentrados en la
dermis o capa intermedia. En la epidermis o capa superficial, nosotros vamos a observar, en primer lugar, una capa de células muertas que se llama la capa de Malpighi. Esas células muertas se van acumulando, ¿ok?, sobre las células vivas que están en la parte inferior. Si ustedes ven en el dibujo, las células muertas aparecen como unas líneas horizontales y las células vivas aparecen como unos cuadritos, más o menos como unos cuadritos, ¿verdad? Esa es la capa de células que, por ejemplo, cuando vamos a la playa y nos quemamos la piel, ¿verdad? Y después pelamos la piel cuando nos salen, después de que salen las ampollitas, ¿verdad? Las ampollitas separan la epidermis de la dermis, ¿ok? Entonces por eso es importante dejar que la ampolla, eh, no explotar las ampollas, y esperar a que ellas solas se abran y se sequen y se abran. Porque cuando eso ocurre, significa que por debajo ya se ha formado una nueva capa de células de piel. La piel hasta cierto punto tiene un poder de regeneración. En la epidermis vamos a observar las terminaciones nerviosas libres, que son esas estructuras que ustedes ven como ramitas de árboles que detectan el dolor. Y es muy importante que ellas estén lo más superficial posible, porque el dolor es una sensación que nos avisa de peligro, ¿verdad? Luego vamos a tener en la dermis, vamos a tener ubicado el folículo piloso, ¿ok?, donde nace el pelo, donde está la raíz del pelo, ¿verdad? Vamos a tener glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas que no aparecen muy especificadas en esta fotografía, ¿verdad? Y vamos a tener un conjunto de mecanorreceptores que van a, eh, por ejemplo, determinar el calor, ¿ok?, el frío y el peso, la presión y la textura, que vamos a ver posteriormente en otra diapositiva. Y finalmente la capa inferior o hipodermis básicamente contiene los axones de estas neuronas sensitivas y contiene grasa subcutánea. Esa grasa nos aísla hasta cierto punto y nos protege del frío. En esta diapositiva vamos a ver un poquito más específicamente entonces los diferentes tipos de corpúsculos, ¿ok?, o receptores sensitivos. Tenemos las terminaciones nerviosas libres que están en la epidermis y que nos avisan de la sensación dolorosa. Esta sensación es muy importante porque nos avisa de peligro y por eso las terminaciones nerviosas están ubicadas más superficialmente. Después tenemos las de calor, las que detectan el calor, que son, o los corpúsculos que detectan el calor, que son los corpúsculos de Ruffini, ¿verdad?, que están en la dermis. Tenemos, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, que detectan el tacto suave, ¿verdad?, con el cual podemos apreciar, por ejemplo, la suavidad de el papel, de la seda, ¿verdad?, la suavidad, por ejemplo, de una pluma o del pelaje de un animal, de una mascota que tengamos en la casa, ¿verdad? O la aspereza también, no solamente la suavidad, sino lo rugoso que pueda ser una superficie, ¿verdad? Tenemos, si seguimos con los otros corpúsculos, los que detectan el frío, que se llaman los corpúsculos de Krause, ¿verdad? Y los que detectan el peso y la presión, que son los corpúsculos de Pacini. Eh, es importante que entendamos lo siguiente: todos estos corpúsculos, ¿verdad?, perciben, son neuronas modificadas, neuronas receptoras modificadas, y la percepción se inicia siempre en las dendritas de estas neuronas. Estas dendritas están modificadas.
Para que tengan una idea, por ejemplo, en el caso de los corpúsculos de Pacini, la dendrita se enrosca a través de una estructura gelatinosa. Y cuando esa estructura gelatinosa es presionada, cambia de forma y esto produce impulsos nerviosos en esa dendrita. Por lo tanto, eh, esa dendrita va a emitir impulsos nerviosos a su neurona y de ahí al cerebro. ¿Ok? En esta diapositiva podemos ver un esquema mucho más elaborado, ¿verdad? Mucho más detallado de lo que sería un corte de piel humana, ¿verdad? Yo los invito a que revisen todo el contenido y para entenderlo, para que no se pierdan, ¿verdad? Se van en sentido de las agujas del reloj, iniciando con el pelo. Fíjense que el pelo está ubicado dentro de una estructura, ¿verdad? Que se llama el folículo piloso, ¿ok? En el dibujo se señala como plexo de la raíz del pelo, ¿ok? Perdón, ese es el nervio que envuelve al folículo piloso. Y eso nos avisa, por ejemplo, cuando nuestros vellos en los brazos, por ejemplo, se mueven. Eh, el pelo está ubicado dentro del folículo piloso y está rodeado por glándulas sebáceas. Esas glándulas sebáceas tienen como función no solamente lubricar a la piel, ¿verdad? Por la secreción aceitosa que producen, sino también al pelo. Por eso, por ejemplo, hay personas que tienen el pelo grasoso y hay personas que lo tienen más seco por la mayor o menor producción de esta grasa que sale de las glándulas sebáceas. También hay glándulas sebáceas en el interior del conducto auditivo externo que está formado por piel en el caso del oído. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la epidermis, ¿ok? Vamos a ver los corpúsculos de Meissner, eh, los vasos sanguíneos. Fíjense que hay gran cantidad de vasos sanguíneos de pequeño tamaño y los vasos sanguíneos de mayor tamaño siempre se encuentran hacia abajo, hacia la hipodermis. ¿Ok? Eh, Vamos a ver, por ejemplo, las glándulas sudoríparas que contienen sudor y que finalizan en un huequito en la epidermis, un pequeño orificio que se llama poro. Por ahí sale el sudor. Y el sudor es muy importante para el mantenimiento de la temperatura corporal en el caso de la mayor parte de los mamíferos. Bueno, yo los invito a que revisen eh, la estructura en esta diapositiva, la estructura de la piel en esta diapositiva. Como ya les indiqué anteriormente, pues todos estos corpúsculos táctiles avisan al cerebro de diferentes tipos de sensaciones y nos permiten tener una mejor comprensión de estímulos que llegan o que se producen sobre nuestra piel, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si tocamos un líquido que está a cierta temperatura, podemos advertir que el líquido está o muy caliente o está frío, ¿verdad? Pero si está muy caliente, eh, van a entrar en juego también, por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres que van a estimularse y producir una sensación dolorosa, ¿verdad? Entonces ya tengo dos sensaciones, calor y dolor. Eso le avisa a mi cerebro de que el calor de ese líquido puede ser peligroso para mi piel y la puede dañar, por ejemplo. Y todo eso ocurre en fracciones de segundo. ¿Ok? Un pinchazo, por ejemplo, puede ser, de hecho, es bastante doloroso y es avisado por las terminaciones nerviosas libres, pero también es avisado por los que detectan la presión, porque al modificarse el corpúsculo, al modificarse la forma del corpúsculo, entonces también percibimos el pinchazo, ¿verdad? Todas estas sensaciones
funcionan generalmente de manera conjunta y mandan información de manera conjunta a nuestro cerebro. La piel no solamente va a ser importante en cuanto a las percepciones, ¿verdad?, del tacto, sino que va a tener un papel muy importante y determinante en el control de la temperatura corporal en los organismos como nosotros, que somos homeotermos, es decir, que mantenemos una temperatura constante. Y para esto también funciona en conjunto con eh, un grupo de estructuras encabezadas por el hipotálamo. En el hipotálamo, ubicado en el encéfalo, está el centro de control de la temperatura corporal. Entonces nos vamos a ubicar, para entender este dibujo, nos vamos a ubicar en el centro, en el recuadro amarillo, donde dice homeostasis, regulación de la temperatura corporal. La homeostasis es el proceso por el cual se mantiene un equilibrio, por ejemplo, en cuanto a la temperatura o en cuanto a las sustancias químicas que están presentes en nuestro organismo. En este caso vamos a hablar de la homeostasis de la temperatura. Y vamos entonces a ver lo que sucede cuando la temperatura del medio ambiente se aumenta. Cuando aumenta la temperatura, ¿verdad? Si me voy hacia la izquierda, ¿verdad? Veo que el hipotálamo activa los mecanismos de enfriamiento. Es decir, el hipotálamo estimula a diferentes partes del organismo a bajar la temperatura. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, manda una señal a los vasos sanguíneos que están en la piel para que se dilaten, para que se hagan más anchos. Al hacerse más anchos, ¿verdad? Fluye mayor cantidad de sangre con ese calor. Recuérdense que la sangre está caliente, ¿verdad? Porque viene del interior del cuerpo, ¿verdad? Y ese calor se pierde, se irradia, se expulsa a través de la piel hacia el medio externo. Pero hay otras estructuras, que son las glándulas sudoríparas, que van a producir sudor. Ese sudor se deposita en forma de pequeñas gotitas sobre la superficie de la piel, y en conjunto con el calor que se emana a través de los vasos sanguíneos, se evapora esas gotitas de sudor, logrando entonces el descenso de la temperatura corporal. Ustedes habrán sentido en alguna oportunidad que después de sudar mucho, después de hacer un ejercicio, por ejemplo en clases de educación física, ¿verdad? O en algún deporte que ustedes practiquen, ¿verdad? Después de sudar, cuando ya se enfría, se seca el cuerpo, ustedes sienten una sensación de frescura sobre el cuerpo. Esa sensación de frescura viene por el descenso de la temperatura corporal, y esto se llama el efecto hornilla, que no es más que el trabajo conjunto entre el sudor producido por las glándulas sudoríparas y el calor irradiado a través de los vasos sanguíneos, que logran bajar la temperatura corporal. Ahora, si nos vamos a la situación en la que baja la temperatura, me voy a ubicar ahora en la parte derecha, ¿verdad? Donde dice estímulo disminuye temperatura, clima frío. Entonces el hipotálamo va a activar dos mecanismos. En el primer mecanismo, los vasos sanguíneos se van a contraer. ¿Por qué los vasos sanguíneos se van a contraer? Los vasos sanguíneos de la superficie de la piel se van a contraer para evitar la pérdida de calor. Y al mismo tiempo, si el frío es excesivo, ¿verdad? Empieza lo que se llama el temblor, ¿verdad? Temblor producido por la agitación muscular. Los músculos se van a empezar a contraer incontroladamente, ¿verdad? Y se va a producir entonces un movimiento que lo que hace es tratar de generar calor a través de la contracción muscular para
subir la temperatura corporal. Los vasos sanguíneos, en algunas ocasiones, cuando la persona queda expuesta a muy bajas temperaturas, eh, dejan de fluir sangre, sobre todo en las extremidades, en las orejas, en la nariz, que son los puntos, por ejemplo, los dedos, la nariz y las orejas son puntos por donde se irradia gran cantidad de calor hacia el medio externo. Entonces, eso trae como consecuencia que cuando una persona está, por ejemplo, atrapada en la nieve, está pasando una situación de frío muy intenso, ¿verdad? Sobre todo en zonas donde hay nieve y las temperaturas son muy bajas, entonces a veces la sangre deja de llegar a esas zonas y este, los miembros, la piel se pudre, ¿verdad? Y después hay que amputar esas partes de la piel. Bueno, esas partes del cuerpo. Eh, Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva está lo que les decía anteriormente sobre lo que se llama el efecto hornilla, ¿verdad? Que es la regulación del calor corporal producida en conjunto con el sudor y producido por las glándulas sudoríparas y el calor que emana a través de los vasos sanguíneos que se dilatan por orden del hipotálamo. Eh, es muy importante esto porque la piel, o mejor dicho, el organismo humano no puede estar no puede cambiar su temperatura por encima de los 36 o 36,5 grados centígrados, ¿verdad? Ni por debajo de los 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque hay procesos en las células, hay sustancias químicas en las células llamadas enzimas que realizan muchos procesos biológicos, muchos procesos fisiológicos, y esas enzimas trabajan óptimamente en una temperatura de alrededor de 36 grados. Entonces, si el cuerpo se sobrecalienta, estas enzimas, que son proteínas, se destruyen, se desnaturalizan y no pueden seguir actuando. Por eso la fiebre es peligrosa. ¿Ok? Cuando un individuo llega a una fiebre de 40 a 42 grados por un tiempo muy prolongado, ¿ok? Esa fiebre puede matarlo porque está destruyendo sus enzimas y esas enzimas luego no pueden ser recuperadas en un tiempo prudencial. Ellas se pueden volver a producir, pero tardan un tiempo en producirse. Entonces es importante que en casos de fiebre la temperatura el cuerpo tiene sus mecanismos para bajarla, pero muchas veces hay que tomar algún tipo de medicamentos para bajar esa temperatura corporal para que no sea peligrosa. Y esto lo hace entonces gracias a el efecto hornilla. También se produce al hacer ejercicio físico. Y es un mecanismo que tenemos nosotros como mamíferos, eh, pero con el que no cuentan otros mamíferos que tienen el cuerpo cubierto de pelos. Por ejemplo, los perros no sudan, ¿ok? O sudan muy poco. Y eso es debido a que, como tienen la piel cubierta de pelo, tienen que buscar otro mecanismo para regular su temperatura, y es abriendo la boca. La lengua del perro eh, tiene una amplia superficie y es rica en vasos sanguíneos que le permiten un intercambio de calor con el medio ambiente. No es que el perro suda por la lengua, sino que el perro intercambia calor a través de la boca y de la lengua. Por eso ustedes ven que cuando un perro está muy acalorado, jadea, abre la boca, saca la lengua muchas veces, ¿verdad? Para deshacerse del calor corporal. Y también busca de ubicarse en sitios sombreados o en superficies más frías para eh, intercambiar el calor con el medio ambiente.
En esta diapositiva, que yo les invito a que revisen muy bien en la presentación PowerPoint, ustedes van a ver la relación que existe entre el color de la piel de nosotros los seres humanos y la ubicación geográfica en nuestro planeta. Eh, Eso ha permitido el origen de básicamente un grupo de individuos o de razas, ¿verdad? Con características de piel bastante diferentes, ¿verdad? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a las latitudes ecuatoriales, es decir, alrededor del Ecuador, la radiación solar es más intensa. Por ejemplo, si ubicamos en la zona del mapa, ¿ok? Vemos a Venezuela, ¿verdad? Que está ubicada un poco por encima del Ecuador y nosotros sabemos por experiencia que en nuestro país la radiación solar es bastante fuerte la mayor parte del año. Entonces, estamos sometidos a una alta incidencia de radiación solar que viene acompañada con luz ultravioleta. La luz ultravioleta es la que estimula a la piel a cambiar de color. Hay algunas personas que tienen más facilidad y otras menos facilidad, y eso va a depender de la cantidad de una proteína que se ubica en la piel que le da color, que se llama melanina. Si nos alejamos hacia el norte o hacia el sur, las personas suelen ser de color más claro. ¿Ok? Por ejemplo, en el norte de Europa, en Norteamérica, ¿ok? De Estados Unidos hacia arriba, la gente suele ser más blanca. Y si nos vamos, por ejemplo, a un continente como el africano, que está prácticamente rodeado por una alta incidencia de luz solar, ¿verdad? Vamos a ver que la tez, es decir, el color de la piel de estas personas, suele ser más oscuro. ¿Ok? Claro, todo esto se ha desvirtuado un poco porque ahora con los viajes transatlánticos que se realizan a través de barcos o aviones, pues gente con diferentes tonalidades de piel que no están adaptadas a ese medio ambiente, pues se ubica en otras partes del mundo. Y ustedes ven como gente de color, por ejemplo, se va a vivir a Europa y gente de Europa se va a vivir a gente de color de piel blanca se va a vivir a África y gente, por ejemplo, en el caso de nuestros ancestros españoles que vinieron a América, pues muchos de ellos llegaron acá y recibieron las inclemencias del clima, sobre todo de la radiación solar, porque era gente muy blanca la que vino inicialmente. Entonces ahora todo el mundo está prácticamente mezclado. Pero inicialmente, ¿verdad? Antes de que esto sucediera, pues las personas se distribuían según la intensidad del color de su piel. Y esto es un factor que es estimulado por la presencia de la radiación ultravioleta en la luz solar. Con esto hemos finalizado entonces el tema de los eh, quimio y mecanorreceptores y los invito a observar todos los videos que están en la presentación y muy especialmente este último video que les presento acá, porque la piel humana, ¿ok? Así como la piel de los animales y sobre todo aquellos que tenemos como mascotas, también nos permite relacionarnos con los otros individuos, sean de nuestra especie o sean de una especie diferente, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido la calidez del abrazo de un familiar o de una amistad? O, por ejemplo, el cariño que muestra una mascota, un perro, un gato, hacia su dueño. Todas estas cosas también se perciben a través de la piel y es uno de los sentidos más bonitos que Dios nos ha dado porque nos permite relacionarnos con nuestros semejantes y también con los que no lo son.
Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.